No representan el criterio o ideología de institución o tercera persona, de la Fundación Nikola Tesla AC o de esta radiodifusora, XHAWD 101.3 Magnética FM. La hora de la verdad ha llegado. Bienvenidas y bienvenidos a La Voz de los Expertos, espacio en donde especialistas darán su perspectiva de todo lo que acontece en ciencia, tecnología e innovación en San Luis, México y el mundo. Programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Magnética FM. Comenzamos. Bienvenidos a La Voz de los Expertos, les saluda Edgar Jiménez, transmitiendo desde el punto más alto de San Luis Potosí, México. Esta tarde me acompaña Lucero desde los controles y bueno, pues evidentemente para quienes celebran de manera formal las festividades religiosas, hoy inician las posadas, así que bueno, primero tomar todas las precauciones. Ya las universidades, la máxima casa de estudios, pues ya en puerta, los jóvenes ya salieron hace unas semanas, pero bueno, también nuestra gran comunidad académica pues ya está prácticamente preparando maletas y prendiendo las luces del arbolito de Navidad para que usted recuerde, maneje con cuidado, pásela bien, diviértase, pero bueno, todo con mesura, nada de andar tomando y manejando y andando con el celular. Y bueno, pues yo saludándole de parte de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del Coposit, y bueno, pues invitarlo a que nos siga a través de las redes sociales en @Coposit, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn y TikTok. Ahora sí no me faltó ninguna. Y bueno, pues de igual manera invitarlo a que continúe checando nuestras redes, sobre todo en aras de conocer toda la gran cantidad de actividades y eventos que realiza nuestra comunidad científica, las convocatorias de apoyo vigente. Por ahí esté usted muy atento. Seguramente en enero el Coposit, en el marco de su 30 aniversario, ya el Coposit cumple 30 años, pues estará lanzando distintas convocatorias de apoyos para que la comunidad científica pues siga impulsando nuestro San Luis Potosí, nuestro México y nuestro mundo. Y bueno, el día de hoy de verdad invitadazo de honor, Premio Potosino de Ciencia, y alguien que de verdad ha marcado una trayectoria importante desde la Facultad de Ciencias Químicas de la máxima casa de estudios. Y bueno, pues tocayazo también, tenía que llamarse Edgar. Y bueno, quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Edgar Moctezuma Velázquez. Mi querido doctor, un gusto tenerlo aquí en el programa. Muy agradecido, agradezco la invitación por parte del Coposit y a ti en forma personal por atenderme. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues yo creo que, y ahorita que estamos a punto de entrar, platicaba, pues ya llegando casi al quinto piso como investigador de la máxima casa de estudios de la Facultad de Ciencias Químicas, que yo creo que no nos daría el programa para platicar todas las anécdotas, las experiencias, pero bueno, invitar sobre todo a que nuestro público conozca pues lo que ha sido de alguna manera este brevario de su trayectoria, platicarnos acerca de sus líneas de investigación, doctor, y de la relevancia que tiene, pues, de por sí la Facultad de Ciencias Químicas de la máxima casa de estudios, ¿no? Mira, aquí voy a hacer un comentario diferente. Yo me gradué de ingeniero químico en enero de 1977. Ya. En ese tiempo yo era un joven, muy joven, de 22 años, y trabajé luego en la industria de los polímeros, fabricando llantas. Arrancamos la planta de Querétaro, que fue Uniroyal, luego Michelin. Uh-huh. Después trabajé en la industria de la metalurgia del fierro en Monterrey, Nuevo León. Ahí también trabajé como investigador, pero investigador en aplicación. Yeah. O sea, trabajábamos en laboratorio y en planta. Después de eso trabajé para Industrial Minera México en la planta Chihuahua. En total tengo 7 años de experiencia en piso de una empresa. En el campo. O sea, sí, en el piso, trabajando reactores, trabajando hornos de aceración, trabajando hornos para fundición de plomo, y ahí pues el plomo es un elemento tóxico, uh-huh, pero muy necesario para las actividades de la vida diaria. Los carros todavía utilizan baterías de plomo. Así es. Sí, todavía se requiere, pero el plomo viene acompañado de plata y oro. Y es una gran riqueza en México el beneficio de los metales preciosos. Y después de haber trabajado con esas empresas, tomé la decisión de estudiar el doctorado. Empecé en 1985 el doctorado.
Ya fui el estudiante más viejo de toda la división de ingeniería. Cuando le llamaban doctorado directo, ¿no? No, era el doctorado. No, en ese tiempo teníamos que pasar la maestría. Ya. En Estados Unidos ahora actualmente es doctorado directo, no hay maestría. Solo los casos especiales que te van gente del ejército, de la armada, de la naval, los pilotos que van a las escuelas de ingeniería, muchos que van a trabajo de la industria con un proyecto específico van para la maestría. Pero de inicio todo aplica para el doctorado. En aquellos años teníamos que hacer la maestría, teníamos que hacer el doctorado, o sea, escribí 2 tesis en inglés. Había que darle. Y como anécdota te tengo que platicar que en aquellos años me tocó en Estados Unidos lo que le llamaban el affirmative action. Lo que ahora estamos aquí en México de la equidad de género, equidad de raza, de creencias religiosas. Desde entonces allá me tocó. Órale. Y para mi fortuna, yo tuve la oportunidad de trabajar con una maestra. Mi asesora es una doctora de origen turco. Okay. Y la anécdota es que es un año más joven que yo. ¿Cómo? ¿Y era la asesora? Era la persona que me dirigió la tesis de maestría y la tesis de doctorado. Qué interesante. Es actualmente la directora del Departamento de Ingeniería Química, un año más joven. Yeah. Trabajamos temas muy importantes en aquel entonces, eliminación de azufre de las fracciones de petróleo, como el diésel que se maneja ahora ultra bajo azufre, las gasolinas no tienen nada de azufre, y también trabajé en oxidación de butano para producir anhidrido maleico. Era ahí una competencia entre los americanos y los europeos por desarrollar los catalizadores para esas reacciones. Y a la fecha todavía tenemos al menos una reunión cada 2 años con todos los miembros de los grupos de investigación de mi maestra. ¿Sí? Wow. Y esa misma costumbre he tenido yo aquí en San Luis Potosí. Ya me integré en el 1991 ya como un investigador a la Facultad de Ciencias Químicas. En el 91. En 1991 me integré. Fue uno de, para nosotros que nos dedicamos a la docencia, a la investigación científica, desarrollos tecnológicos, fue una parte muy importante del gobierno federal. Porque tenía un programa de repatriación de científicos mexicanos. El CONACYT en aquellos entonces. Y el maestro que me trajo a mí trabajaba en la misma área de catálisis heterogénea. Entonces, en un congreso me dijo: oye, Moctezuma, estás a punto de graduarte, ¿verdad? Te he visto en los congresos. Tenemos en México un programa muy bueno. Vamos a llevarnos a los jóvenes recién graduados, que son a los que podemos contratar. Claro. A los investigadores ya de mucha trayectoria en el extranjero va a ser muy difícil, pero está para los jóvenes, los investigadores consolidados. Y nos trajeron de regreso a México un buen número de estudiantes mexicanos. Pero altamente especializados, sí, caray. Y señalando de que no tuvimos becas CONACYT en esos entonces. Yo trabajé para la Universidad Estatal de Ohio y entonces el CONACYT nos ofreció apoyo económico para que regresáramos. Dice: tienes opciones, ya sé que le están ofreciendo a ti y a tu esposa posición en Mérida, en se llamaba creo que el SICI, de estudio de productos naturales. Y yo no encajaba muy bien, la que encajaba muy bien era mi esposa. La UNAM en Campus Ciudad de México, en la Facultad de Química y en el Instituto de Química, pero obviamente la tierra potosina pues nos llamó la Universidad Autónoma Potosina. La madre llama. La madre patria llama. Y empezamos a trabajar en el semestre que inicia en agosto de 1991. Mi esposa como repatriada número 3 del país y yo como repatriado número 9 del país. Los primeros en la universidad. Los primeros 10 forman parte de ustedes. Nosotros y aquí en la universidad el rector pues era un personaje político, pero para la universidad en el caso de nosotros fue un buen rector. Porque el licenciado Lastras nos permitió entrar a la universidad. Sí, no entendían todavía los procesos de repatriación, pero cuando el CONACYT puso una carta que dijo: les vamos a pagar 3 años a tus profesores que contrates bajo esto, vénganse. Vámonos. Y ya tenemos planes para ellos, dijo. Todos los profesores que lleguen en este programa van a ser encargados de crear los posgrados
en nuestra universidad. No había posgrado. Había uno muy importante, el del Instituto de Física, que se creó a finales de los 70s. Y había un segundo programa de administración de la Facultad de Comercio y Administración. ¿Era de Comercio y Administración? Era de Comercio y Administración. Wow. Y para malas señas, los que dirigían esos programas en esos años eran 2 ingenieros químicos. ¿Cómo? Sí, interesante. Interesante. Uno de ellos había estudiado precisamente en Austin. El doctor Manuel Betancourt y la doctora Cristina, no me acuerdo, eran ingenieros químicos. Y entonces, con ese compromiso, regresamos a la Facultad de Ciencias Químicas. Requisito 1, estar frente a pizarrón. Requisito 2, armar los posgrados. Y entonces la Facultad de Química ya traía ahí un carro en movimiento para arrancar los posgrados. Estaba el doctor Pedro Medellín, también conocido en el ambiente educativo y en el ambiente de la parte ambiental del gobierno del estado. Roberto Leiva, había otro profesor con grado de maestría, Jesús Navarro. Y entonces, básicamente el programa fue Roberto Leiva, Jesús Navarro y Edgar Moctezuma, que arrancamos el programa de Ingeniería Química. Nuestro primer alumno ingresó en septiembre del 92. O sea, inmediatamente llegaron y armamos, arrancar este motor. Y posteriormente arrancó el doctorado hasta el año 2000 en Ingeniería Química. Y eso permitió traer también más profesores a la Facultad de Ciencias Químicas. Claro. Sí, en ese entonces se integraron un par de maestros del área de termodinámica que venían de la Universidad de Syracuse y otro del Tecnológico de Celaya. Vino otro profesor que fue director por corto tiempo del IPICIT, el doctor Ricardo Femat, también estuvo con nosotros. Sí, Ricardo Femat. Sí, hubo otros profesores que decidieron irse para otros programas más grandes, pero también nuestro programa creció con profesores del TEC de Celaya, de la propia Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y llegamos a ser 15 profesores de tiempo completo en el doctorado de Ingeniería Química, pero pues también se han ido jubilando, se han ido cambiando, pero toda esta formación nos permitió arrancar diferentes líneas de investigación, siendo la principal y más fuerte desde un inicio el área de tratamiento de residuos, ingeniería ambiental, control de contaminación, desarrollo de materiales para control de la contaminación. Ya después se fueron integrando cosas más teóricas, ¿sí? Otras líneas de investigación. Nació el doctorado en química, nació el doctorado en bioprocesos, fue una bola de nieve. Se fueron farmacias, sí, y entonces ahora, como tú te diste cuenta en la entrega del premio Potosino, nosotros somos más de 250 profesores en la Facultad de Ciencias Químicas. Es una comunidad brutal. Sí, somos alrededor de 70 profesores de tiempo completo. Y de esos 70, yo me atrevo a decir que más de 50 somos miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Y de niveles, pues ya tenemos 3. Sí, nosotros en la facultad creo que somos 6 o 7 del nivel 3. Un buen número de nivel 2, muchos de nivel 1 y los jóvenes como investigadores en desarrollo. Y también la participación, por ejemplo, de mujeres, ¿no? En el caso de su esposa y de la comunidad de mujeres dentro de la facultad. No, dentro del área de la química. Dentro de química. Dentro del área de la química a nivel nacional hay más mujeres. Destacan. Sí, nosotros no tenemos problemas de paridad de género. El tema de paridad. No, ahí no hay, es porque me atrevería a decir que son 6 mujeres y 4 hombres. A lo mejor la proporción en química es inversa. Y todas las mujeres tienen nivel de investigación muy alto. Claro. Sí, muy alto. Y hay desde las áreas biológicas, del área de la química teórica, de la química orgánica, los que estudiamos medio ambiente. Hay también muchos que se dedican a los estudios de métodos numéricos, matemáticas, matemáticas aplicadas. Sí. Hay mucha gente que ignora que las matemáticas, hasta los premios Nobel de economía han sido matemáticos. Exactamente. Sí, entonces también esto es un área fuerte en nuestra escuela. No, aparte
aparte de la transversalidad que ustedes tienen, doctor, en aras de que, por ejemplo, están en los comités de agua, están en los comités de ambiental, de clima, materiales, es un, bueno, como dice por ahí citando a la maestra Juanita Alvarado, ¿no? La vida es química. La vida es química. La vida es química por todos lados, ¿no? Sí, y entonces ya integrándome la facultad en el laboratorio de investigación, pues obviamente era una escuela de docencia. Iniciamos los posgrados, entonces arrancamos los laboratorios también. Claro. Implicaba el arranque de infraestructura. Y en aquellos años existía una constructora del gobierno, creo que se llamaba CAPSE, alguna cosa así. De esas paraestatales que hubo en aquel entonces. Construyó algunos edificios para la Escuela de Ciencias Químicas, pero entregaban un hotel vacío. Sin camas y sin muebles. Faltaba para nosotros era un espacio, cuarto. Era un cuarto. No había ni tarjas para instalar. Entonces, también la universidad tuvo que hacer un desembolso grande en habilitar infraestructura, equipo. Sí, y hacer una escuela de ciencias químicas es costoso. Porque es mucho equipo, instalaciones físicas, y a lo largo de los años se han instalado muchas cosas en la escuela de química. Desafortunadamente, los requerimientos económicos para darles mantenimiento y renovaciones han sido escasos, pero seguimos funcionando con los equipos funcionando en base a mantenimiento preventivo, algunas veces cuidando lo que tenemos. Sí. Claro. El dinero que se ha invertido en la Facultad de Ciencias Químicas ha sido bien cuidado, y ha dado lugar a que muchos estudiantes obtengan un grado superior de maestría y doctorado. Claro, que ustedes llevan esa tendencia, es decir, el joven queda invitado de alguna manera a decir, síguele, ¿no? Acompáñenme rapidísimo a un corte, doctor. Estamos platicando con el doctor Edgar Moctezuma Velázquez, investigador de la Facultad de Ciencias Químicas y, bueno, pues, ganador del Premio Potosino de Ciencia 2024, que también vamos a estar platicando en un ratito más de un proyecto muy, muy importante, de muchos que, bueno, pues ya lo escuchó usted, el doctor, pues, forma parte de este grupo elite que ha venido impulsando, pues, el área de posgrado desde la Facultad de Ciencias Químicas. Un gran saludo a la doctora Alma Gabriela Palestina Escobedo, quien pues el jueves pasado se le entregó precisamente también ahora ya heredando esa batuta, ¿no? En 2025 ahora gana el Premio Potosino de Ciencia. Estamos iniciando apenas La Voz de los Expertos. Soy Edgar Jiménez. Regresamos en un momento. No te desconectes, seguimos en La Voz de los Expertos. Regresamos en un momento. Transmite Magnética FM XHAWD 101.3 MHz, 5000 watts de potencia en sonido esféreo. Magnética FM, señal sin límites. Es la hora 16:19 minutos. La temperatura 23 grados 7 décimas. La humedad 27%. ¿Quieres escuchar en tu celular o dispositivo fijo o móvil a Magnética FM? Solo pide a Alexa: Alexa, quiero escuchar Magnética FM. Fácil. ¿Tienes una tortillería? Esto te interesa. El Acuerdo Nacional Maíz Tortilla busca estabilizar el precio de la tortilla en México, con el compromiso voluntario de tortillerías que ofrecen un precio justo al consumidor, y así reciben beneficios para fortalecer su negocio. Súmate al Acuerdo Maíz Tortilla. Para más información, visita www.go.mx/agricultura. Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y Televisión Sección San Luis Potosí presentan Enlace STIRT, un espacio cultural con contenido social, donde nuestro único objetivo es informar, entretener y aportar. Escúchanos cada viernes en punto de las 5 de la tarde,
por la señal del 101.3 Magnética FM. Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta. De vuelta en La Voz de los Expertos, y bueno, estamos platicando con el doctor Edgar Moctezuma Velázquez, investigador de la Facultad de Ciencias Químicas, promotor, divulgador, y bueno, precisamente, doctor, a la postre de esto, digo, además del impulso que le dieron durante esos años, esta experiencia de la repatriación, que fueron los primeros, como dicen, el top 10 sí, de los repatriados. En aquel entonces, un CONACYT muy interesante, en el que en el 94 inician la Semana Nacional de Ciencia, debido al TLC, y bueno, gran cantidad de actividades que en aquel entonces también CONACYT promovía. A la postre de estos años, ya entrado el milenio, pues también cómo fue evolucionando este tema de los posgrados en la facultad, ¿no? Con los jóvenes, la participación, cómo fue evolucionando ya, pues a partir del 2000, ¿no? Sí, bueno, nosotros sí tuvimos impactos desde antes del 2000. En el 92 tuvimos 2 alumnos, pero ya para el 98 ya teníamos una población de 15 estudiantes de posgrado. Empezó a crecer. Pero rápido, los estudiantes tenían mucho interés, ¿sí? Yo había trabajado en Estados Unidos básicamente con la química del petróleo, con catalizadores. Llegué aquí en un laboratorio vacío, donde tenemos que optimizar recursos, y estaba surgiendo en el mundo el hacer reacciones con luz. Sí, entonces en una estancia en la Universidad de Texas en Austin, una de las maestras nos introdujo, nos metió al tema de las reacciones fotoquímicas con luz, porque se estudiaba fotoquímica para fines teóricos de alto nivel. Pero para aplicaciones, aplicaciones fue cuando empezamos nosotros alrededor del 97 a trabajar con reacciones con luz. Qué innovador completamente. Bueno, para aquí en México éramos 3 personas las que empezamos. Nada más. Sí, una de la UAM, un profesor físico teórico de la UNAM, y yo aquí en San Luis Potosí. Nada más 3. Nada más. Y empezamos a trabajar en problemas relacionados con el medio ambiente, con compuestos que están presentes en los desinfectantes, como el pinol, el maestro limpio, que son estructuras químicas relativamente sencillas, pero como se usan mucho en la vida diaria. Es uso masivo. Sí, es uso masivo. Entonces los residuos pues van a parar a las plantas de tratamiento de aguas. Cierto. Y nos interesaba qué pasaba en el medio ambiente cuando se iluminan con la luz del sol, porque pueden generar compuestos más tóxicos, que originalmente pues son químicos que necesitan respeto, pero que toxicidad leve, pero a la hora que se descomponen en el medio ambiente pueden generar compuestos tóxicos. Ahí ya tenemos un problema. Ahí ya tenemos un problema. Entonces, pues afortunadamente las plantas de tratamiento cumplen con esas funciones, con la oxidación microbiológica, la oxidación química, pero se están inyectando continuamente a las líneas de drenaje, a las plantas, y entre las cosas que empezamos a comprar en nuestro laboratorio fueron equipos de análisis químico, específicamente un cromatógrafo de líquidos de alta resolución. Y en aquellos años se estaba instalando aquí en San Luis Potosí una planta de formulación de plaguicidas, de metilparatión, de paraquat, una empresa de origen inglés, y me pidieron a mí en particular que desarrollara los métodos de análisis para la empresa. Y entonces, pues ahí empecé yo a trabajar. No tenían ellos. Tenían querían algo, lo tenían que mandar a analizar hasta Inglaterra. No, pues no. Sí, inviable. Era inviable, y entonces empezamos a trabajar. En aquel entonces también visitamos las plantas de esa empresa en Estados Unidos. Me dieron más o menos los estándares que ellos usaban. Desarrollamos los métodos, nos tardamos unos 6 meses, pero ahí fue la punta de lanza donde yo empecé a trabajar con compuestos de alta toxicidad que si se descargan al medio ambiente sí son problema. Ahí sí tenemos un gran problema. ¿Sí? Y entonces se utilizan como herbicidas o como insecticidas, se descomponen muy rápido con la luz del sol, pero cuando no está la luz del sol son muy tóxicos porque no se descomponen en el medio ambiente. Pero si usas de más,
el sol no puede. Entonces hay que usarlos con respeto, con medida, con las debidas con súper controlados. Y ahí me permitió a mí armar proyectos de investigación de alta toxicidad. Yo trabajé para la empresa de Paraquat. Y desarrollamos los métodos de análisis y yo desarrollé los métodos para tratarlos en caso de que estuvieran presentes en el agua. Las empresas de plaguicidas son muy estrictas en sus controles y la Comisión Nacional del Agua, las autoridades son muy estrictas con ellos. Entonces, y se meten, o sea, no dejan. ¿Cómo vamos? No se dejan, debe salir nada. Entonces siempre están monitoreando las corrientes de salida. Les desarrollamos los métodos, me dieron reactivos, me dieron estándares y pues yo ya tenía para trabajar. Claro. Empecé a recibir apoyo también no primero de CONACYT, sino del Fondo J. Cebada en aquellos años. Después recibí por parte del CONACYT. Empezamos a trabajar con Paraquat, metilparatión, que precisamente la maestra Gaby Palestino, directora de la escuela, fue la estudiante encargada de desarrollar. Que fue su alumna. Fue mi alumna. Y ese trabajo de plaguicidas no se volvió a hacer realmente en el mundo porque se requiere inclusive permisos especiales. Ya. Los reactivos no se pueden comprar, me los daba Bayer o me los daba la empresa de aquí de San Luis Potosí, regalados. Y pues hicimos un trabajo que finalmente terminamos de escribir cuando estuvimos en la Universidad de Western Ontario del 2005. Ya. Fue cuando se publicó el trabajo de la maestra Gaby. Y de ahí empezaron a llegar más estudiantes y empezamos a ver moléculas que contaminan el agua de estructura relativamente sencilla. Los que menos miedo nos da manejar son los medicamentos. ¿Cómo? Porque los medicamentos se usan en todo el mundo. Ajá. Se utilizan en los humanos, en los mamíferos, en la agricultura, en la acuacultura se utilizan mucho, en las granjas de peces. Entonces, pues, son moléculas muy útiles a la humanidad, pero los residuos también son resistentes a las bacterias en las plantas de tratamiento. Entonces, las bacterias se van acostumbrando y empiezan a oxidarlas, pero continuamente hay residuos medicamentos. Si la población fuera la que era en el siglo XV, XVI, no habría tanto problema porque era la mitad de la población que hay. Exacto. Y no había ese nivel de contaminación. Y no había ese nivel. Todos usamos medicamentos y vivimos muy bien porque hay medicamentos de muy alto nivel. La esperanza de vida del mexicano ya no es 50 años. Sí, ya estamos. Pero pues se utiliza, por decir algo muy común, el acetaminofén, Tylenol, Tempra, que lo vende cualquier farmacia y uno lo toma. Se venden en cantidades todos los días. ¿Qué le pasa en el cuerpo humano? Ya. Se utiliza el 80%, se metaboliza en otros compuestos, el cuerpo humano los desecha y van a las líneas de drenaje. Y hay muchos estudios de México donde muestran que hay contaminación por medicamentos, específicamente en Morelia, en Toluca y no se diga en Ciudad de México. Claro. Hubo una doctora muy famosa, Blanca Jiménez, que fue directora de la Comisión Nacional del Agua. Ella ha hecho estudios de monitoreo de muchos contaminantes, entre ellos los medicamentos, los desinfectantes, los cosméticos, que van y paran a todas las líneas de drenaje, al Valle del Mezquital en Ciudad de México. Incide directamente en la salud de la población, porque está en el agua. Sí, y el problema con moléculas más complejas como los antibióticos son más difíciles de oxidar con el sol y microbiológicamente. Ya. Sí, entonces, pues el primer llamado al uso de sustancias químicas que están presentes en la vida diaria es manejarlos con todas las precauciones. Claro. Los medicamentos, la Facultad de Ciencias Químicas tiene un programa de recolección de medicamentos caducos. Es importante conocerlo. Para que no se tiren a la basura. Échalos a la basura y o tíralo en el inodoro. Peor tantito. Sí. Va al agua. Sí. Y entonces tiene un programa. Quisiéramos en la universidad que fuera de la vida diaria, pero son periodos cada 3 meses o cada 6 meses. Ahora, en este año
Solo una vez la recolección de medicamentos. De los medicamentos. Es una campaña fundamental, debería ser. Sí, entonces, pues esos principalmente se regresan a los fabricantes. Ya. Sí, porque un medicamento caduco no significa que no sea activo. Pero ellos puede perder su actividad, se puede descomponer en otro, y los fabricantes pues los vuelven a purificar. Sí, los pueden usar en su síntesis de nuevos de medicamentos nuevos con fecha de fabricación reciente. Entonces eso es la principal problema de la contaminación que nosotros vemos, es la falta de cuidado en el uso de los productos químicos. Que para empezar no lo sabemos la población, y ni lo indagamos, ¿no? Pensamos que por un TikTok que nos dijo así, y no, hay que irnos con la ciencia, con ustedes. Sí, entonces nosotros trabajamos en medicamentos, que es específicamente lo que me ha dado a mí el reconocimiento estatal, nacional e inclusive en el internacional, que hemos trabajado en cómo se reaccionan los medicamentos con la luz del sol, con la luz ultravioleta. Nosotros lo usamos a nuestro favor, porque si hay un agua contaminada, pues se puede oxidar añadiéndole un catalizador. Un catalizador básicamente es un compuesto químico, puede ser líquido, la mayor parte son catalizadores sólidos, que hacen que las reacciones sean rápidas y se vayan por el lugar donde uno quiere que se vayan, no que uno los va diseñando para que cumplan una función específica, ¿sí? Y en lugar de utilizar calor, que normalmente todas las reacciones químicas se llevan a cabo por una inyección de energía, con calor, y en este caso utilizamos luz para hacer la destrucción. Eso generan la destrucción. Con eso hacemos las reacciones. Cualquier compuesto de medicamento se puede transformar a CO2, que decimos que es inocuo, no sabemos que no es tal cosa, pero es menos peligroso que un compuesto activo de un plaguicida. Y que puede andar en el agua. En el agua. El agua es un solvente universal para todos los compuestos. Para todo. Ayúdanos a finalmente. Sí, es un solvente universal. Buenísimo eso. Sí, y entonces nosotros tenemos reactores en el laboratorio, también diseñados por nosotros, de pequeña escala, de 250 mililitros de soluciones acuosas. Nosotros los utilizamos para seguir las reacciones, cómo se van dando o cómo se pueden dar en el medio ambiente. Y nosotros, si tenemos un agua contaminada con un catalizador, que buscamos que sea barato, porque la gran mayoría de los catalizadores son de metales preciosos. Y es caro, al final del día. El más famoso es el catalizador del carro, que tiene platino, paladio y rodio, de los elementos más caros. Entonces nosotros también tratamos de que sean con metales más baratos. Más accesibles, y uno de ellos que ha dado buenos resultados es el óxido de titanio, el óxido de zinc, los óxidos de fierro. Quisiéramos que fueran de gran actividad, pero no es tal. Hay que esperar tiempos largos para las reacciones, para aplicación industrial, para grandes niveles. Eso es lo que nos tiene limitados. Los tiempos de reacción son largos, ¿sí? Hay que ser pacientes. Hay que ser pacientes. Todos los reactores que usamos nosotros en el laboratorio se fabricaron aquí en San Luis Potosí. Sí, tecnología e innovación potosina. Sí, nosotros no compramos, porque un reactor de marca americana vale $1,000,000. Wow. Sí, y el de nosotros pues no pasa de 60,000 pesos. O sea, hay abismalmente ahí. Sí, pero pues bueno, también marca. Tengo que puntualizar que en San Luis Potosí es una ciudad de la metal mecánica. Entonces hay gente dedicada a trabajo de alto nivel. Los hacemos en acero inoxidable. ¿Sí? Ahora tenemos una planta de tratamiento para nuestros propios residuos, los que se generan en el laboratorio. Ya hicimos una planta en estos. Ustedes también hacen este procesamiento. Sí, ya en lugar de ser 1/4 de litro, ahora tenemos un reactor de 20 litros. Ya. También los tiempos son más largos, y tratamos de que
estar diseñando, tenemos un reactor de solo de 5 litros, pero que funcione con una película de agua. Como tú has visto cómo se descarga el agua en la presa, que va a través como escalones. Sí, nosotros quisiéramos escalada. llegar a ese punto donde se le pone una película de catalizador a ese escalón donde se va moviendo el agua y que reaccionara Y con de la... esa manera se va haciendo. Sí, hacia allá, ese es el objetivo final de todos los que trabajamos en Fabuloso. fotoquímica para control de contaminación ambiental. Interesantísimo. Déjeme ir rapidísimo a un corte, doctor. Estamos platicando con el doctor Edgar Moctezuma Velázquez y bueno, pues de verdad súper interesante y más conocer la realidad, inclusive hasta de la manipulación que tenemos nosotros al momento de desechar los medicamentos, el manejo inclusive de los fertilizantes, de los agroquímicos. La ciencia ha revolucionado, pero también el manejo correcto de este conocimiento y que sea de la población nos va a ayudar a seguir llevando una mejor calidad de vida. No se vaya, estamos llegando a la mitad de La Voz de los Expertos. Volvemos. No te desconectes. Seguimos en La Voz de los Expertos. Regresamos en un momento. Magnética FM XHAWT. Magnética FM 101.3. 5000 watts de potencia, emitidos desde Loma Blanca 198, Colonia Loma Dorada, en la zona platino de San Luis Potosí capital. Escuchamos tus expresiones en el 128, 83, 84 y 85 y a través de las redes sociales. Expresamos ideas en www.magneticafm.com. Transmitiendo en sonido esféreo. Magnética FM. Es la hora 16:37 minutos. La temperatura 23 grados 7 décimas. La humedad 27%. ¿Cuáles son tus tacos favoritos? Cachete, trompa, lengua, molleja, oreja, surtido, sesos. Tu restaurante más especial. ¿Quién es el chef que más te gusta? En Radio Sabor tenemos una charla para chuparse los dedos. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde, donde el chef Carlos García enciende los fogones desde Magnética 101.3 FM. A darle, que es mole de olla. Radio Sabor. Magnética FM en tu celular y en el mundo. www.magneticafm.com. Soundtrack RMX Sessions Live. Sábados a las 8 de la noche en Magnética 101.3. House retro, disco y funk. Sets en vivo con la energía que hace mover. Menos palabras, más música e información que cuenta. La banda sonora perfecta para tu sábado. RMX Sessions Live. Sábados 8 p.m. Solo en Magnética FM. Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta platicando con el doctor Edgar Moctezuma Velázquez. Y bueno, déjeme comentarle a usted, si usted no lo sabe, que seguramente sí, porque escucha Magnética, claro que lo he escuchado en algún momento. El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, a través del Fideicomiso de Multas Electorales, y que por ley, es decir, todo aquello con lo que se le sanciona a los partidos políticos, que siempre lo voy a reiterar, pues primero denle la ciencia, ya si sobre algo se lo damos a los partidos políticos, pero bueno, el tema es que esta política pública pues ha ayudado a impulsar proyectos de investigación, fomentar las vocaciones científicas, la organización de eventos, el que investigadoras e investigadores puedan hacer estancias, jóvenes que participan en olimpiadas, en ferias, y bueno, por aquí también el doctor Moctezuma, entre la cantidad tremenda que ha impulsado proyectos, actividades, programas. Bueno, pues hay uno de los proyectos, doctor, que me gustaría ir abordando un poquito en este segmento precisamente, que tiene esta relación con el compositor a través de estos apoyos, ¿no? Que se han venido dando, y que es importante puntualizar. Estos apoyos debe entender la población e inclusive los tomadores de decisiones, que suman, apoyan,
pero no logran mantener, o sea, vamos, se requiere la suma de la industria, se requiere la suma de la sociedad civil, de las mismas entidades gubernamentales, para que los proyectos sigan empujando, vamos, con lo que ustedes han hecho en estas décadas de vestir esos cuartos que dijeron, aquí es el laboratorio, pero no hay nada, pues al final del día, y que bueno, me gustaría que nos ayude a desmembrar, ¿no? A desmenuzar un poquito, voy a permitirme hacer la lectura, porque así es la ciencia. Síntesis y caracterización de fotocatalizadores junta heterogénea a base de óxido de titanio y óxido de fierro, que es lo que me vengo platicando, para tratamiento de agua contaminada con compuestos orgánicos de baja biodegradabilidad. Creo que lo dije bien, ¿verdad? Sí. Y digo que ya más o menos, ahorita en el segmento anterior íbamos platicando, ¿cómo se identifica también esa necesidad de decir, oye, ¿sabes qué? Tenemos que abordar esto. Y cómo van integrando este proyecto, ¿no? Sí, mira, los estudios de contaminación en el mundo pues han mostrado que las aguas de todos niveles tienen residuos de microplásticos, de nanoplásticos, también tienen residuos de medicamentos, sustancias que se van en la cadena alimentaria. En un lugar pueden estar en baja concentración, pero se van en la cadena alimentaria. Conforme va avanzando, el cuerpo que los va recibiendo tiene mayor peligro porque va aumentando su cantidad dentro de los cuerpos, mamíferos, peces, aves. Y ¿qué son los compuestos emergentes de alta preocupación ambiental? Son compuestos necesarios de la vida diaria. Uno de ellos son los medicamentos, los desinfectantes que acabamos de pasar. Son indispensables para la vida. Son compuestos químicos, se usan a nivel industrial, podemos decir que son bajas cantidades. Cuando yo me tomo un medicamento activo es de 100 miligramos por pastilla, no voy a ingerir 1 kilo. Entonces, lo que hace el metabolismo humano, el metabolismo de los mamíferos o de los peces donde se utilice, pues es utilizar ese principio activo, lo metaboliza el cuerpo y van descargando a través de los desechos residuos de los medicamentos. Son pequeñas cantidades, pero como son estructuras químicas complejas, los procesos de oxidación bacteriológico en las plantas de tratamiento no son el 100% eficaces. Queda todavía mucho remanente. Sí, estamos hablando de concentraciones de 10 miligramos por litro. Okay. Pero si son 1 metro cúbico, ya son 1000 litros, ya fueron 10,000 miligramos, que ya fueron 10 gramos. De varios miles de litros. Entonces, eso puede producir también resistencia bacteriana. Si se utilizan en un río donde se va a pescar, pues a lo mejor los peces que uno ingiere tienen resistencia bacteriana a las enfermedades y nos van a incidir al momento que nos echemos esa fritanga, ¿no? Sí. En el pasado no había tal preocupación porque los procesos naturales de oxidación en los suelos, en las aguas, en la oxidación química, pues era capaz de transformar. Era sustentable de alguna forma. Pero para la población creció, las necesidades de medicamentos crecieron, ¿sí? Y entonces esos compuestos no se alcanzan a descomponer en una planta de tratamiento. Eso es por lo que ahora en el mundo se conoce como procesos avanzados de oxidación para el tratamiento cuaternario. O sea, no es sustituir una planta de tratamiento, es poner una etapa adicional. Sí, agregarle para seguir filtrando esta agua, ¿no? Ahora, las plantas y las líneas de drenaje, las descargas por medio de lluvia, pues arrastran los desechos. El agua es un solvente universal y va continuamente. Eso es la preocupación de que siempre se están usando, siempre se están inyectando. En algunos lugares se ha detectado compuestos químicos igual que los nanoplásticos en el agua de beber, pero aquí en San Luis Potosí y en México la gente ve como una desventaja que bebamos tanta agua embotellada. ¿A poco? Sí, porque pues se utilizan botellas. O sea, hay que poner un proceso, pero desde mi punto de vista es una ventaja, porque las plantas de tratamiento tienen un sistema de desinfección con luz ultravioleta.
Si tú vas a una garrafonera, te están obligados a tener un diagrama del proceso y se dice, aquí se filtra, aquí pasa por carbón activado. Residuos se quedan en el carbón activado. Los que pasan van a pasar por un proceso de luz ultravioleta que quita las bacterias, las heces inofensivas, la luz ultravioleta. Neutraliza todo eso. Neutraliza, pero al mismo tiempo algunas trazas de compuestos orgánicos también los va a oxidar. Okay. Con el oxígeno que lleva disuelta el agua, también los va a oxidar. Ahora, ese es el punto que nosotros tenemos también un reactor de esos que utilizan las garrafoneras, y lo que tratamos en un futuro es ponerle a la cubierta al tubo de vidrio de cuarzo que va dentro del reactor, ponerle una película de catalizador para que funcione también para oxidar todos los compuestos químicos en su totalidad. ¿Sí? Como están ahorita en las plantas de las garrafoneras, se resolvió dos problemas fundamentales en la salud de San Luis Potosí. Eliminan el fluoruro de calcio. Que también, pues... era un problema en San Luis. Tremendo. Cuando yo regresé en el 91, en San Luis Potosí todos los infantes tenían los dientes amarillos. Se hizo un gran trabajo. No sé realmente quién lo hizo, pero se fueron instalando garrafoneras, la costumbre de tomar agua embotellada, cocinar con alimentos que pasaron por una planta de potabilización, uso de consumo humano. Ya ese problema ha ido disminuyendo. Sí, y ese fue un programa también de la universidad, entre la Facultad de Medicina y Química. Que le metieron y a ver, vamos a atender este grave problema de salud pública. Salud pública. Yo no tengo una amistad muy profunda con el doctor Díaz Barriga. Ajá, sí. Pero saludo él fue ahí al famoso Fernando Díaz Barriga. No? Él impulsó mucho la instalación de las garrafoneras en San Luis Potosí para eliminar los problemas de fluoros. No, y que ahora trae el tema de ladrilleras y bueno, ese hombre también como usted, incansable, caray. Sí, y entonces... Pues así como están las garrafoneras, también la luz ultravioleta sirve para eliminar compuestos. Y que bueno, en términos de costo, pues tampoco estamos hablando de grandes infraestructuras, todo esto, ¿no? O sea, y lo que beneficia a la luz. Sí, entonces aquí es el problema, que en municipios del estado de San Luis Potosí no hay plantas potabilizadoras. Ya. Sí, municipios como Río Verde, Matehuala, Valles, tienen. Sí, los de alta densidad poblacional pues, tienen un poquito más, entonces ¿no? hay que buscar trabajar con los núcleos de población pequeña. Claro, imagina Santo Domingo, un Salinas, un Cedral, vámonos a Santo Domingo, Lagunillas, etcétera. Acompáñame rapidísimo el último corto, doctor, que bueno, ha estado poniéndose buenísimo esto, y precisamente platicar un poquito del contexto de, pues, de qué manera pudo sumar el Coposid dentro de las etapas de un proyecto que, bueno, pues ya no es proyecto, sino debe de instaurarse y impulsarse porque es fundamental. Digo, sin agua, simple y sencillamente no podremos vivir, no hay procesos, sin los precisamente compuestos que se requieren el día a día. Pero bueno, ahorita regresando en este último corte, estamos platicando con el doctor Edgar Moctezuma Velázquez de la Facultad de Ciencias Químicas. No se vaya, volvemos a la voz de los expertos. ¡Hombre! No te desconectes, seguimos en la voz de los expertos. Regresamos en un momento. Transmite Magnética FM XHAWD 101.3 MHz, 5000 watts de potencia en sonido esféreo. Magnética FM, señal sin límites. Es la hora 16:49 minutos. La temperatura 23 grados, 7 décimas. La humedad 27%. ¿Quieres llamar de tu celular a Magnética? Solo marca 444-128-8384 o el 128-8385. Fácil. Sigue informándote de los mejores en la voz de los expertos. Estamos de vuelta.
entrando a la recta final de La Voz de los Expertos y bueno, charla de lo más interesante con alguien que de verdad es quien ha venido construyendo y bueno, pues obviamente con toda la gran comunidad científica que tiene la Facultad de Ciencias Químicas de la máxima casa de estudios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que ya, pues ya este 18, doctor, pasado mañana, ya ahora sí ya pasado mañana nos cierran las instalaciones. Se cierra la puerta, digo, sí. Unas merecidas vacaciones que vaya que y fue. También por cuestiones de seguridad. Exacto. Que hay equipos muy valiosos. Eso es importantísimo, sí. Digo, y en todas las facultades, wow, de verdad que vaya que han equipado. Me gustaría también que pudiéramos abordar un poquito, doctor, del proyecto. ¿De qué manera sumó, no? Por ejemplo, esta parte del proyecto. Todos estos proyectos son de alta complejidad. Ya. Requiere un grupo de trabajo humano, equipado con análisis químico, equipos de análisis químico de alto nivel. Yeah. Todos se ocupan reactivos. Nosotros con este proyecto en específico estudiamos 2 medicamentos que se utilizan como desinflamatorios, también de uso muy común. El diclofenaco es uno de ellos. Súper usados, naproxeno el otro, ketoprofeno el otro. Son estructuras complejas. Con ligeras variaciones se convierte a otro compuesto. Y con la parte de fotoquímica, con un catalizador, se va oxidando por diferente ruta. Yeah. Y va generando cada uno de ellos un compuesto diferente. Al final de las reacciones casi todos coinciden en unos compuestos que se llaman hidroquinona y benzoquinona, que también se usan como cosméticos en los desodorantes. Vienen en las cremas para blanquear, ¿sí? Entonces pues vamos degradando un compuesto de uso médico a un compuesto de uso de vida diaria, de estructura más sencilla, claro, que a final de cuentas necesitamos que se vaya CO2, agua, y si trae nitrógeno que forme un nitrato, que si trae azufre forme un sulfato. Los de flúor son más difíciles de manipular, pero para hacer este trabajo nosotros básicamente necesitamos reactivos químicos sólidos, reactivos químicos organometálicos, o sea que es un compuesto orgánico más un metal. Con metal. Sí, necesitamos solventes. El caso más sencillo que tratamos siempre de usar es metanol. Hay compuestos solventes de mayor costo, de mayor problema de manipular, con sus debidos cuidados en cualquier laboratorio químico se usan. Y tenemos equipo para síntesis de catalizadores de alta temperatura. Entonces nuestro síntesis de alta temperatura requiere no material de vidrio, sino material de cerámica, material de platino. Los equipos de análisis químico necesitan dos herramientas principales en mi laboratorio: cromatógrafo de líquidos. Indispensable. Indispensable. El proyecto de Coposit me permitió comprar columnas que cada una de ellas cuesta casi 100,000 pesos. Wow. Sí. Wow. Y con los cambios de paridad del dólar, pues nos matan. No, ¿cómo? Se requiere. Y ahorita no fue benéfico porque bajó de 22 a 18, pero estuvimos comprando reactivos y partes para los equipos en Estados Unidos cuando teníamos a 22, entonces fue complicado. Es complicado, sí, claro, y complicado. Ahí en ese sentido, pues los apoyos financieros, en este caso de Coposit, al igual que en el pasado los de Conacit, nos han permitido tener los equipos funcionando. Ya. Tenemos otro equipo que se llama analizador de carbono orgánico total, que ese nos determina, nada más nos dice, tienes tanto como un compuesto orgánico, no me dice cuál, pero me dice tienes tanto. Ese equipo ya le dimos una reparada, funciona a veces sí. Caballo de 1000 batallas. A veces sí, a veces no, entonces eso nos ha obligado a tener colaboraciones. Ya. Mis estudiantes, que pues por otra parte tengo que decir que he tenido a lo largo de los años estudiantes muy dedicados, muy brillantes, y son los encargados de continuar los proyectos de investigación. Que en algún punto yo tengo que parar mi laboratorio, pero los estudiantes que se han formado con los proyectos, pues están trabajando ya en otras instituciones. En particular en este apoyo del Coposit, se graduaron 2 estudiantes y está por graduarse un tercero. La que recién se graduó trabaja en un instituto de investigación de la UNAM ubicado en Ensenada, Baja California. Súper bien. También desarrollando catalizadores así de óxido de titanio,
óxido de fierro. El óxido de titanio es muy conocido, todas las pinturas vinílicas tienen óxido de titanio. Así es. Sí, entonces nosotros lo que buscamos es ponerle el óxido de fierro para que trabajen los dos catalizadores de forma conjunta y pues ahí la colaboración ha sido clave. Claro. Sí, claro. Porque tenemos que, por ejemplo, un microscopio electrónico. A veces hacemos en Nuevo León, a veces lo hacemos allá en Ensenada. Por ejemplo, difracción de rayos X, yo tengo colaboración muy fuerte con la Autónoma de Nuevo León, ¿sí? Inclusive alumnos míos son profesores de la Autónoma de Nuevo León. Que forman parte de... ¿Cuál es esta visión a futuro también, doctora? Como me gustaría aprovechar, precisamente yo decía, a veces suma, catapulta o da otro impulso, pero no termina de... No es de largo plazo esto. O sea... Sí, hay algunas cosas que para mí sí fueron largo plazo, ¿no? Porque de 10, 20 años fueron largo plazo. En construir todo esto. Sí, pero hay cosas que... Los estudiantes continúan los proyectos de investigación y entonces hasta le dan otra diversificación. En lugar de utilizar la luz para destruir compuestos químicos, ahora están estudiando la formación de compuestos químicos a partir del CO2. A partir de... Ellos le llaman la fotosíntesis artificial. Ya. Sí, yo ya no la he trabajado, mis alumnos en la Autónoma de Nuevo León y otro en la Autónoma de Guanajuato la están trabajando de esa forma. O sea que los proyectos de investigación que nacieron en mi laboratorio se están realizando ahora con otras vertientes en otras universidades de México. Sí, exportación de cerebros al final del día, ¿no? Están exportando a otras partes del país. De los últimos reactores que construimos con el dinero que nos apoyó el Coposit a través del fideicomiso de multas electorales, vinieron 2 alumnos de la Universidad Autónoma del Carmen a copiar los diseños y ellos ya están haciendo el trabajo a replicar allá. Si ellos habían estudiado conmigo, dijeron, oye, vamos allá, inclusive allá no los fabrican, de acuerdo, entonces vénganse, vamos hace un poquito más de un año que vinieron por los reactores. Aquí se los hicieron en San Luis, sí, y también otra maestra de la universidad de allá en la UNAM en Ensenada tiene uno de nuestros equipos. Lo único que pagó fue materiales y envío, sí, porque pues como hay equipos muy similares en el mundo, nosotros no hemos buscado la patente, pero hay una compañía de ingenieros potosinos que trabajan en el sureste, toda la parte del Golfo, a instrumentar equipos. Dicen, oye, pues vamos poniéndole, ¿no? Algunos modelos de utilidad que deben de haber por entonces ahí, por ahí uno de los ingenieros dice que te va a buscarle la comercialización de comercializarlo. Y yo en particular tengo más interés en los de película continua, que se puedan poner en una planta de tratamiento, que se pueda poner en una planta potabilizadora para consumo humano en pequeñas localidades. Y ahí sí nos enfrentamos con un problema, porque hay que poner una película en un tubo de ese catalizador de óxido de titanio, óxido de fierro, porque el que se utiliza, que viene de forma comercial, no lo hemos podido aplicar directamente. Hay que hacer una síntesis directamente sobre el tubo. Y ahí implica más cosas. Ahí estamos en este momento tratando de poner películas en los tubos de los reactores. Sí, o sea que cumpla las dos funciones ahora el reactor de una planta potabilizadora. Ahora, estas innovaciones, porque al final del día ustedes están generando conocimiento, están generando tecnología y innovación, a veces es difícil, va a la par un poquito el tema de regulación, de normatividad, es decir, la Comisión Nacional del Agua pues dice, oye, ¿sabes qué? Estás identificando también estos riesgos. ¿Van a la par un poquito el tema de reglamentar o van un poquito más atrás? Van más atrás. Falta. Sí, falta. Pero te voy a decir, yo he checado la reglamentación de las normas oficiales de los contenidos están bien reguladas. ¿Ah, poco? Sí, pero hay sustancias, por eso le llamamos emergentes, que no se habían considerado. Exacto, o sea que la normativa es, oye, espérame, ¿no? Se te sale esto todavía del huacal, ¿no? Es más, ni en Estados Unidos, ni en Japón, ni la comunidad no están totalmente regulados. O sea, la ciencia ya los identificó, pero todavía en jurisprudencia no lo tenemos regulado. Y esto es básico, ¿no? Sí, y aquí la parte legal yo me inclino que va más porque están en algunos puntos las concentraciones son
tan bajas que no se pueden detectar. Ya. Pero eso no implica que no estén ahí. Que no existan, ¿no? Que sí, no existan. Sí, y ahora las herramientas químicas que hay no existían hace 50 años para detectar a ese nivel. Exactamente. Sí. Que las normas luego pues, se nos quedan en el camino, sí. entre sexenio y sexenio. Sí, y pues la parte muy importante es la parte de la divulgación de la ciencia y la educación hacia el público en general. Que sepa lo que se está haciendo y qué implicaciones tiene que hagan ustedes. Sí, esto. por eso uno pasa por alto las etiquetas que vienen en el insecticida del mercado, en el medicamento, no, ahí viene, ahí te dice cuáles pueden ser los efectos adversos, qué cuidados debes de tener. En qué condiciones se deben de usar, etcétera. Sí, ¿no? y muy específico, no tiren los medicamentos. Importante. Y si hay por ahí una campaña, aquí estaremos, doctor, para que le notificaremos, lo socialicemos. Haremos volumen 2 de este programa, doctor, porque de verdad, híjole, yo creo que hay mucha amplitud y bueno, estaremos haciendo mesa de diálogo y trabajo porque enhorabuena por todo ese trabajo. Y 2, pues mi admiración, mi respeto, doctor, por todos estos años de trayectoria y de lo que ha construido desde la facultad. Sí, y pues vuelvo a reiterar, el apoyo también permitió que mis alumnos asistieran a los foros internacionales. Importante. Para conocimiento de lo que se hace en el mundo y para presentar lo que nosotros hemos hecho. Y se han vinculado. Y también, por otra parte, los estudiantes tuvieron apoyo para ir a hacer análisis químico a otras instancias. A otras instancias, manejar otro equipo. No, ya lo estamos platicando. Querido doctor, muchas gracias por haber estado el día de hoy. Y bueno, sobre todo, desearle un exitoso cierre de año y un mejor 2026. Sí, bueno, te agradezco la invitación y al apoyo Coposit también. Claro que sí, con todo gusto. Porque me dio 2 cosas muy importantes en estas fechas. El premio de investigación del año pasado y el proyecto para el apoyo de mi laboratorio. Exactamente, que seguiremos construyendo. El doctor Edgar Moctezuma Velázquez, gran investigador de la Facultad de Ciencias Químicas. Yo le quiero agradecer a usted por acompañarnos. Gracias a Lucero en los controles. Y bueno, de parte de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del Coposit, yo soy Edgar Jiménez y me despido como siempre con la célebre frase de la serie Cosmos, ahora con Neil deGrasse Tyson. Mientras más nos pertenezca la ciencia a todos, menos probable es que la utilicemos mal. Hasta el martes. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en La Voz de los Expertos. No lo olvides, todos los martes a las 4 de la tarde por el 101.3 de FM. Esta fue una producción del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Magnética FM. Te esperamos la próxima semana. Magnética FM. XHAWT. Magnética FM 101.